No hace falta, ¿eh? Vale. No, yo tenía dos preguntas, dos cuestiones con lo de los bebés robados. La primera es que me ha sorprendido un poco porque yo pensaba que el factor económico en los bebés robados era bastante más importante del que tú has dicho. Es decir, entendiendo que en un primer momento el factor ideológico era más importante, la impresión que yo tenía, por lo que he leído y tal, es que el factor económico fue cogiendo fuerza a medida que pasaban los años, ¿no? Y la segunda cuestión que me gustaría plantearte es si podías explicarnos un poco más cuál es la razón que están dando los tribunales y los juzgados para archivar todas estas denuncias. Sí, pues de alguna forma están vinculadas las dos preguntas. Sabemos que en los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación, también bueno, pues las instituciones están haciendo o dando la visión, iba a decir haciendo creer, pues es un poco fuerte, pero es así, están dando la visión de que el factor económico era el más importante, ¿no? Y por eso se habla de mafias y por eso se habla de casos aislados. Todo tiene relación. Cuando nosotros empezamos a observar los casos, por eso digo, no descartamos que el dinero estuviera presente desde incluso la primera etapa, el primer momento. Lo que ocurre es que tenemos que tener claro que el grupo de víctimas, el gran colectivo de víctimas, ¿y qué perfil tiene? Ahí el perfil que se tiene es de un grupo social muy unitario, que como he comentado antes, pues madres de familia numerosa, pobres, con carencias culturales, es decir, están pasando un grupo de niños de un colectivo a otro colectivo, familias pudientes. Eso también forma parte de lo que se denomina genocidio, el traslado de un colectivo, de un grupo de población a otro sector. No es verdad que fuera una cuestión puramente económica. No hay ni una sola familia pudiente robada. Y eso dice mucho. Si fuera un simple traspaso o transacción por dinero, habría familias de diferentes tipos. No lo hay, no lo hay. Eso por un lado, además eso facilita mucho el argumento de las instituciones de que al ser un crimen relacionado con simplemente una cuestión económica, son casos aislados, no tiene un patrón, no tiene relación con el franquismo, no tiene ninguna relación con un modus operandi, un patrón que pudiera pensarse que aquello fuera a un plan sistemático, en fin, eso lo que hace es quitar mucha responsabilidad al Estado, porque si se trata de delitos comunes y no un delito de lesa humanidad, el Estado no tiene responsabilidad. Si es un crimen de lesa humanidad relacionado con algún tipo de represión y relacionado con el traspaso de un colectivo de niños de un grupo social a otro, claramente el Estado tiene una implicación y las instituciones muy fuerte. De ahí que se esté archivando la mayoría de las denuncias por prescripción o por falta de pruebas. Según el criterio de prescripción, pues bueno, como cada audiencia funciona según su criterio, pues hay audiencias que consideran la circular de Fiscalía del 2012, que dice que es un delito de detención ilegal de carácter permanente, que ahí la prescripción existe pero a largo plazo, y hay otras audiencias que no, que piensan que esto ya ha pasado mucho tiempo, que esto, a saber dónde está aquel canalla que ganó dinero, y esto se archiva, simplemente. La falta de pruebas pues es otra falacia. Claro, ¿por qué? Pues porque tenemos pruebas suficientes para demostrar que el robo de niños no solamente existió, sino que no puede prescribir. Nosotros tenemos pruebas de sumaciones que se han realizado, por ejemplo en Córdoba, donde se ha abierto una tumba y los restos que allí había
no eran del niño varón que estaban buscando, era de una niña y que no tenían ninguna relación genética con la familia que estaba buscando. Otra exhumación en Alicante, abren una caja y se encuentran el brazo de un adulto, no a la niña que supuestamente tendría que estar allí. Abren otra y está vacía sin restos de ADN. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Lo están archivando con esos dos criterios. Y luego hay un tercer criterio, que esto ya es realmente muy sangrante, que es el que le dijeron a la señora de Alicante, la que se encontró en la tumba de su... el que se supone que estaría ahí la bebé, se encontró el brazo de un adulto y el juez le dijo que en cualquier caso se cerraba el caso porque no había dinero para investigar. Entonces esos son los criterios del archivo y yo creo que tus dos cuestiones están totalmente relacionadas. Perdona un momento. Lo que sí que es muy sintomático, sí que tenéis dificultades para conseguir acceso a esos archivos. Naturalmente, esa es la Que cosa es que lo les curioso, gracia. o los queman o no les dejan acceder a... O hay una inundación oportuna, o simplemente, como dice Charo, no hay acceso a esos archivos, a mi propia documentación, ¿vale? Y cuando ya es una cosa que ya la estás exigiendo, bueno, pues como a mí me han dicho en el archivo regional de la Comunidad de Madrid, hay libros, el libro de partos de un determinado doctor ha llegado con hojas arrancadas. Yo voy a hacer un brevísimo repaso histórico desde hace mucho tiempo. Pero pues si es breve, que sea sí, muy breve. Unas anotaciones muy concretas. 3 minutos. Bueno, voy a ello. 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial, Churchill y Stalin se reúnen. Churchill le propone a Stalin acabar con Franco si le deja celebrar elecciones democráticas en Polonia. Resultado, Franco sigue en el poder. Franco nombró 211 ministros, ninguna mujer. Juan Carlos I y Juan Carlos II, o eso, hasta el tercer gobierno de Juan Carlos, y voy deprisa, así se entiende, no una mujer en el gobierno. Tercera cuestión, estructura del Estado. ¿Quiénes son las autoridades españolas? La primera autoridad española es Juan Carlos de Borbón hasta el año de su dimisión. Primero. Segunda autoridad española actual, Mariano Rajoy. ¿Quién es Mariano Rajoy? El hijo de un magistrado franquista corrupto, que le tocaba, juzgar el caso del aceite de redondela en que estaba implicado el hermano de su excelencia y se perdió el éxito. Tercera autoridad del Estado hasta 2016, Jesús Posada, hijo de un gobernador franquista durante los años 50-60, cuando podían matar sin ningún tipo de limitación. Los gobernadores civiles eran la máxima autoridad del Estado. Todo eso es lo que quería decir rápidamente. Canales y Taura. Canales y Taura es una expresión corta, es entre Canales y Taura. Entre Canales y Taura, José María Entre Canales, ingeniero de caminos, como Villarmil, como Florentino Pérez, una profesión llena de corruptos, es, o era, porque ya se ha muerto hace mucho, el dueño actual de una empresa que ya no se llama Entre Canales, se llama Acciona. Entre la lista de los más ricos, de los 1000 millonarios de la revista Fortune, figuran los Entre Canales, figura Florentino Pérez, figura Villarmil y figuran la familia Vecino, dueña de Ferrovial. Eso es ahora. Entonces, el franquismo sigue dominando, sigue controlando, sigue mandando, sigue jodiendo al pueblo español, sin ninguna cortapisa, sin ninguna moralidad, sin ningún miedo a lo que le puedan decir. No son nada más que la continuidad en tiempos modernos del franquismo más duro que habéis comentado, con sus delitos y crímenes cometidos. No sé si podemos contestar.
contestar, tú lo has dicho todo bien, pero una cosa te digo, me parece que es importante, ¿no? Lo que tú dices de que la continuación del franquismo durante todo este tiempo es un hecho real, porque mira, te voy a contar un caso que tú exponías muy interesante de cómo se había hecho el trabajo esclavo. Resulta que en la realización de la Cruz de los Caídos, en la célebre Colgamuros, había un ingeniero, eso, la anécdota es verdad, pero vamos, yo la cuento rápidamente para que sepa. La anécdota es que el ingeniero jefe que llevaba las obras, por lo que tú dices, veía que la obra no avanzaba. Le decían que tiene que terminar la cruz y tiene que terminar todo. Y es que no me da tiempo, porque se está muriendo la gente. Claro, la gente, él averiguó por qué me moría la gente, porque ya decía, ya estaba preocupado. Entonces intentó averiguar y le informaron de que no te preocupes, que la gente comía, que la gente no sé qué. Joder, y la gente se muere de... Digo, tanto trabajo tiene para que se muera la gente. Y es que, lo que tú dices, es que los militares franquistas, los brigadas, si alguno de vosotros, muchos de vosotros habéis ido a la mili, los brigadas se quedaban con el dinero que tenían que dar a los presos para comprar la carne y para comprar todas las cosas. Se quedaban con el dinero ellos se quedaban con el dinero. Entonces, claro, resulta que no les dan de comer y se morían de hambre. Esa fue la razón fundamental de que tardasen más tiempo en hacer esas. ¿Por qué? Porque el régimen franquista, en todos sus momentos, y desde que empezó la contienda, fue un régimen criminal establecido. Dijeron, y eso es unas palabras que no se nos puede olvidar nunca, lo dijo Yagüe. Yagüe dejó no sé cuántos meses atravesando ya Extremadura y llegando, queriendo ver a Madrid, y tenía no sé cuántas miles de personas que los mató. Y le dijeron, ¿por qué han matado a esta gente si la puedes tener detenida, si la puedes tener encarcelada? No, dice, yo no dejo a nadie en la retaguarda. Todo el que ese va a ser enemigo mío y lo que hay que hacer es matarlos. Y esa fue la conclusión del Estado español. Por eso hoy, toda esa gente, como dice de las empresas, como dice todo, es gente consecuente de todo lo que ha ocurrido en el franquismo en España, que es un régimen franco, no solamente franco, el problema es toda la gente que ha venido después, porque ahora estamos con el problema de Cataluña. Tendremos una opinión cada uno u otra, pero lo que sí es verdad es que al rey no le ha elegido nadie, le han impuesto. Y entonces, claro, esa situación, el país, nuestro país, no ha decidido quién es el que gobierna, sino ellos sistemáticamente tienen la misma tradición. Y por lo tanto, si esta situación no cambia, el tiempo nos mata. La nueva generación mía, que ya tengo 77 años, va a ser muy difícil ya plantearse todo eso. Si no lo hacemos rápidamente y luchamos contra la situación, eso se va a quedar en el olvido. ¿Qué es lo que quieren ellos? Lo que quieren es que se olvide todo. Aquí se ha olvidado todo, los muertos no se sabe dónde están, es un jaleo lo que hay. No. Aquí ha habido crímenes de lesa humanidad y eso hay que descubrirlo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Pues yo cuento un detalle muy simple, Cuando resulta que nosotros, yo era un chaval, resulta que nos sentamos a comer y decía mi madre, esta parte para ti, esta parte para ti y esta para la tía. Y yo decía, joder, para la tía, siempre la tía. Y venga, otra vez, otro día, y esta parte para la tía. Joder, por la tía. Yo estaba preocupado con eso. Digo, pero ¿por qué la tía? ¿Por qué la tía tiene que tener un trozo de lo nuestro? Yo no entendía mucho por qué la tía. Claro, la tía era la madre, la mujer de mi tío que murió en Mauthausen. Había quedado con 4 hijas y había que alimentarlas. Y claro, por eso había una parte que había que darle a ella. Por eso, esa parte la correspondía a ella. Lo entendí después. Es un hecho muy sentimental, pero es verdad. Es como nosotros, la gente republicana que quedábamos todavía, callábamos de todo, pero una parte tenía que ser para tía, se tenía que alimentar a 3 hijos. Esa es la verdad de la situación, de lo que está pasando en España durante muchos años, desde el año concretamente de acabó la República. Y esa es la pura verdad, que es lo que dice el señor, que esa es la consecuencia del franquismo que se ha desarrollado en todas las partes, sin embargo sin dejarnos ninguna claridad ni poder resolver este problema, que tenemos que resolverle. Por eso yo luego voy a dar unas hojas para que firméis, si queréis, una denuncia que queremos hacer, para que se le una ley de víctimas, para que entre todos luchemos. Y hay que hacer un esfuerzo
todas las organizaciones para unificar todo, juntarlo todo e ir en un mismo camino, si podemos, para acabar con el franquismo. Nada más. Yo quería apuntar brevemente a lo que has dicho de las mujeres ministros. Pues la verdad que la representación que tenían, por ejemplo, no en el ministerio, pero sí en otros órganos, tipo Dolores Bachiller, pero era imposible. Te quiero decir que el objetivo del franquismo era relegar a la mujer a una mera labor reproductora, se la separó de los trabajos. La mujer, su labor era estar en casa y labor reproductora y transmisora de todos los principios del nacionalcatolicismo. Esa era su misión. Y luego, por otro lado, efectivamente, por lo que estamos hablando de la continuidad del franquismo, es por lo que creo que es tan importante lo que hablaba antes de la querella. Es tan importante unirse a la querella, porque lo que no se hizo hace 40 años se tiene que hacer ahora, y es la única forma de que respondan todos los criminales, todos los torturadores, y que las víctimas tengan y de acabar con el franquismo. A través, y por eso tiene tanta importancia la querella argentina y la querella de aquí, la red de ciudadanos. Vamos a ver, yo primero quería agradecer la presencia de Elena Sevillano, que es nuestra representante y responsable de la Comunidad de Madrid, responsable de Memoria Histórica, y a otros luchadores que recibieron, me ha conmocionado el compañero, y luchadores que estuvieron contra el franquismo en la época la más dura, en la época en la que se había terminado la guerra, y tuvieron que mantener unas ideas de libertad en contra de lo que preponderaba en este país. Por lo tanto, agradecerle su presencia, y porque ahora para mí me parece muy importante, y era lo que quería preguntar. Se ha presentado hace un par de días en el Congreso de los Diputados una reforma de la ley de amnistía. Mi pregunta es, aparte de que hay que enseñar a la gente que no hay que olvidar la historia, no para no volver a repetirla, sino para avanzar, que es lo importante, realmente qué recorrido tiene esa ley y qué se espera conseguir con ella. A ver, esa ley forma parte de los pactos de la transición, te quiero decir. Entonces, ahora mismo... Perdona, me refiero a la que se ha presentado. La otra ya lo sabemos. No, la que se ha presentado es una modificación de la anterior, es lo que te quiero decir. Y entonces se quiere modificar en el sentido de que no se pueda aplicar la ley de amnistía a lo que se consideran crímenes de lesa humanidad. Ahí están incluidos lo que eran todos los crímenes del franquismo, sí, lo he dicho bien. Todos los crímenes del franquismo, es decir, del franquismo, del tardofranquismo, y todos los asesinatos, fosas, bebés robados, torturas, presos. Entonces, que todas las personas imputadas, tipo Billy el Niño, Martín Villa, el doctor Vela, toda esta gente, no se les puede aplicar la ley de amnistía. Esa es la modificación que se ha pedido, porque ellos ahora mismo la ley de amnistía les cubre, es lo que dicen en todos los juzgados, es que hay una ley de amnistía, es que están todos amnistiados, es que eso no se puede juzgar. Entonces, como es la pared con la que nos vamos topando, lo que se está pidiendo es que haya, y además eso lo apoya Podemos. Izquierda Unida ha dicho que lo votará, pero que presenta otra. Ellos están presentando una que se anule la ley de amnistía existente, pero que lo votarán, la modificación. Es una cuestión de formas, pero vamos, que será votado. Y es lo que queremos que se presente en el Congreso, una modificación. Realmente hemos tenido que llegar a este punto porque no hay dentro de la Judicatura nadie que tenga narices para coger y aplicar lo que es la legislación internacional, porque la ONU ya se ha cansado de resoluciones al respecto de que no se puede amnistiar los delitos de lesa humanidad, y además a nivel jurídico, o sea, no se puede amnistiar a quien no ha sido condenado, pero como realmente lo que se está hablando desde el principio, como seguimos teniendo los mismos jueces
o claro, evidentemente no es lo mismo, pero las mismas familias, porque esto también es al final de familias, no ha habido una ruptura dentro de la judicatura en la que se aplique lo que corresponde por la legislación internacional. Se lleva diciendo desde la ONU, yo creo que hace 10 años, en el que ya se indicó que no se podía aplicar como ley de punto final la ley de amnistía, que no se podían amnistiar los delitos cometidos por el franquismo. Pero como no se aplica, llegas a los juzgados y te dicen que por la ley de amnistía no se le puede juzgar a una persona, pues tendrás que cambiarla, modificar la ley. Yo sin embargo, tengo una opinión al respecto. Aun estando de acuerdo en que se presente alguna modificación, en la ley de amnistía, vamos, yo he sido amnistiado. Yo trabajé en una fábrica de tractores y me echaron. Y por la ley de amnistía me volvieron a admitir. Pero claro, ellos lo que hicieron con la ley de amnistía, que dicen, con la ley de amnistía hicieron una cosa terrible. Y es que ese ha sido el mayor engaño que hemos tenido desde entonces. Y es que ellos pusieron 2 artículos donde decían que eran exentos y quedan amnistiados todos los funcionarios públicos, todos los de tal, todo. O sea, claro, entonces resulta que siempre que vas a juzgarles, tienen esos artículos que son los que definen todas las justicias. Los jueces dicen, no podemos juzgarles porque la ley de amnistía dice todo eso. Bien, entonces yo creo que pese a la lucha nuestra que tuvimos en su tiempo, nosotros no supimos resolver bien los problemas o no hay una deuda pendiente en ese asunto. Hay que reconocer las cosas. Y es que después ha pasado el tiempo y no se ha resuelto ese asunto. Yo estoy de acuerdo en que se presente una modificación, pero nosotros, mucha gente de asociaciones, estamos porque se anule de una puñetera vez esa ley. Porque lo van a intentar por todos los medios sacar esa ley. Pongamos la modificación del punto 9, pongamos la modificación, hay que anular esa ley. Si no anulamos esa ley, estamos siempre, y ellos siempre intentarán juzgarnos de alguna forma u otra. Si se elimina la anulación de la ley, es cuando realmente se produce el beneficio más grande, porque esa ley ya no existe. Y entonces los que fueron asesinos, los que hicieron como Martín Villa, que tuvo una actuación nefasta ya en Vitoria, etcétera, etcétera, se pueden ser juzgados. Pero mientras que existe la ley, estamos un poco perdidos. Yo me parece bien plantear unas modificaciones, pero hay que ser un poco, a lo mejor un poco más adelante, para intentar eliminarlas de una puñetera vez. Bueno, no se me ha explicado y no tengo ganas de polémica. A ver, ¿alguien va a responder a lo que está diciendo él? Sí, vale, pues sobre que responda. Lo digo porque hay más preguntas. Una cuestión de orden. Son y 10. Tengo todavía 4 preguntas, entonces... A ver, ser muy rápida. Claro que queremos que se anule, el problema es que ahora mismo la nulidad no se puede plantear en un ámbito legislativo, en un parlamento. La nulidad de las leyes solamente se produce en el tribunal, en el constitucional, entonces, o en el Supremo, no en el Parlamento. Lo que sí se puede hacer en el Parlamento es pedir esta modificación que sí va a posibilitar que si al final se aprueba y contamos con un amplio apoyo, se pueda juzgar los crímenes del franquismo. Es decir, intentamos abrir una puerta a que eso se pueda realizar. Ahora mismo la nulidad no se puede, desde luego no se puede producir, ya digo, no se puede hacer una propuesta de ley para anular la ley de amnistía en el Parlamento. Y además es que no solamente es la modificación de uno de los artículos, sino que además se apoya con la también modificación, otra PL que hemos presentado en apoyo de esto, para que se modifique, o para que no se modifique, se añada al Código Penal otro artículo que también permita, en conjunción con esta modificación de la ley de amnistía, la posibilidad de juzgar crímenes de lesa humanidad. No creo que sean 2 medidas contradictorias. En el tiempo tenemos que ver qué es lo más factible. En nuestra opinión, lo más factible ahora mismo es esto. No descartamos que se pueda anular más adelante, pero en otros ámbitos. Al estar de acuerdo contigo, que no me importa plantearlo, nosotros creemos que, como ha ocurrido en Cataluña, han declarado
en el Parlamento tiene que aceptar cualquier decisión nuestra. Es el sitio más importante. No puedes ir al Tribunal Supremo ni a nada de eso, depende. Es que es una ley. Sería la derogación. Ya está, que corta esta pregunta. Bueno, nos podemos enredar. De la ley no se hace en el Nos podemos enredar. Es bueno que tengamos Mónica. Bueno, a ver, yo tengo como 3 preguntas, ¿no? Porque oigo la memoria histórica, los que han matado, los que están en fosas, etc. Pero, ¿qué pasa con los desaparecidos? Los que no constan como muertos, asesinados, los que no constan en ningún sitio. En las fosas. Sí, eso se engloba dentro de parte Se engloban en las fosas. Hay muchos que no se sabe el nombre. ¿No? Bueno, entonces yo tengo desde hace 5 o 6 años reclamado a un tío mío que lo único que sabemos de él es que tenía 18 años, iban al final de la guerra recabando voluntarios, entre comillas, y que lo vio, iba con un compañero corriendo en la liberación de Tarragona, cuando liberaron Tarragona, después de la batalla del Ebro o algo así, ¿no? Lo único que sabemos es que iban los dos corriendo, él dijo que no podía más, que él se quedaba parado, que ya no podía correr más, y lo que vio fue la guardia de Franco, que venía a caballo, rematando a la gente. Entonces lo vio que lo remataron en un portal, o él pensó que lo habían rematado, ¿no? Que lo habían matado, y es lo único que sabemos de él. Yo hace 5 años, cuando empezamos con las leyes y empezó todo esto, yo lo reclamé por la ley de la memoria histórica a Barcelona, porque al dar el dato de Tarragona me remitieron allí, porque yo contacté con Madrid, con lo que había entonces, y me remitieron a Barcelona. Entonces yo les mandé fotos, porque yo no sabía qué compañía ni nada, fotos que tengo de él, que ellos podían averiguar qué compañía era, ¿no? Y lo único que me dijeron, me han estado diciendo, es que cuando han entrado Rajoy, cuando empezó a gobernar Rajoy otra vez, se ha paralizado porque no da informes, los militares no pasan la información de qué pasó con determinada gente. Hace 2 años me han contestado que van a hacer un banco de ADN en Cataluña. Es lo último que sé de ellos, porque me escriben y, en fin, estoy en contacto con ellos. Entonces, otra pregunta es, ¿este trabajo lo lleváis por comunidades o es a nivel nacional? ¿Cuál de ellos? El que hacéis. Todo el trabajo que hacéis. Vale, pues empezamos a la historia, porque con lo que está cayendo en Barcelona, me puedo quedar a lo mejor si fuera a aislar el tema, ¿no? Por organizar el ministro de Tarragona que corresponda. Sí. No, yo lo que no sé, tú dices cómo poder buscar los datos y poder localizar a ver dónde puede estar tu... Pero no viene como muerto, no viene fecha de defunción ni viene como muerto. Sí, no tienes la cantidad de defunción. Claro, los archivos a través de internet de toda la provincia de Ciudad Real, todos los que vienen muertos, o sea, todos los que, pero tampoco están en ese listado. O sea, no aparece, no sabemos qué pasó con él, ¿no? Estará la fosa. Es complicado, o sea, eso después es un trabajo de Tetris y de ir buscando. Hay casos en los que no se ha dejado documentado a quién han metido o sea, cuando han fusilado a gente y las han metido en una fosa común a medio camino de la nada, no hay nada. Pero sí, donde hay la posibilidad de conseguir testimonios es en los archivos de los cementerios, en los archivos de las parroquias, porque sí quedaba reflejado quiénes se enterraban allí. E incluso hay veces que está hasta detallado exactamente en qué fosa está cada uno. O sea, sean fosas comunes, pero
Yo estuve en el cementerio, bueno, estuvimos solo y yo, en el cementerio de Zaragoza, y ahí, por ejemplo, lo tenían todo reflejado. Eran fosas comunes, pero sabían, y así, que dicen, los iban colocando en la anotación de forma que decían, e iban poniéndoles, para una que sea así de gráfico, las sardinas, de cada uno puestos así en una altura, y se sabía prácticamente los cuadros. O sea, si tú vas a pedir uno de los cuerpos, sabía exactamente qué cuerpo era porque estaba muy detallado. Si me estás, es que no te entiendo muy bien si estaba dentro de lo que era la batalla del Ebro, o sea, dentro de lo que era batalla, a lo mejor es más complicado de poder tener alguna documentación, porque si le han metido en una fosa común con todos los que habían ido cayendo en la batalla o lo que sea, a lo mejor es más complicado porque al ser de los perdedores, en el mejor de los casos que les hayan metido y les hayan enterrado, el ejército republicano seguramente a lo mejor no tenga datos y no haya quedado reflejado ni siquiera dentro de los batallones. En todo caso, las bajas a lo mejor, a mí me parece complicado conseguir la documentación, pero esto es ir insistiendo, y a lo mejor sale alguien que, o sea, aunque sea de testimonios orales, y que sabe que está pues en el pueblo tal, es donde al final los cogieron, les metieron en la cárcel, y a lo mejor está pues justo en el cementerio de ese pueblecito. Pero eso es lo complicado, porque hay cosas que se han quedado reflejadas y otras no. Hay una placa o hay un monumento donde vienen todos los nombres. Lo que pasa es que yo no he llegado ahí para ver si está su nombre. Hay en Tarragona. El que hicieron por lo de la batalla de Ebro y eso. ¿Tenemos foto? ¿No? Sí, pero ella tiene razón en lo que dice. Exactamente lo que pueda estar. La mejor confrontación sería viendo de los cementerios, porque eso es lo más eficaz. Porque todos los datos que tenemos del cementerio del este de Madrid los encontró esta muchacha Mirta Núñez, los descubrió porque todos tenían una etiquetilla en el archivo que tenían diciendo no sé qué cosa, y entonces ahí descubrieron que eran republicanos que habían fusilado y que los habían metido en una fosa común. O sea que los cementerios pueden ser lo más eficaz, y si no, es una reclamación al propio Estado y que el Estado te diga dónde está, porque eso es lo que pasa en España, es que nadie quiere contestar a eso, porque tienen los archivos que tienen en Salamanca que podrían saber todo eso, pero no quieren saberlo. Ellos son, como decía este señor mayor, que son los fascistas que siguen manteniendo el presidente. Y después sobre lo de las comunidades, bueno, se ha ido A ver, que no hemos hablado de las mujeres. Callaos un poquitito. El tema es que se han ido haciendo asociaciones a nivel local, incluso a nivel local, o sea, de pueblecitos, que son las que han estado, pues eso, como haciendo su agrupación de víctimas, y ahí es donde, a través de lo que se ha ido trabajando. No hay una organización estatal como tal, o sea, salvo la FIACUA, pero somos un grupo de asociaciones, de organizaciones que somos de todo el Estado, y que cada uno además, o sea, a lo mejor más metido, pues la RNH trabaja el tema de fosas, no trabaja el tema de las torturas, por ejemplo. Entonces son diferentes cosas. No hay un trabajo exclusivo, o sea, no hay una organización integrante de todo. Pero si yo os paso información del caso tal como lo vieron, dices que es de Ciudad Real. Por ejemplo, hay una serie de trabajos que son buenos. En Andalucía está todos los nombres. Lo que pasa es que lo que ellos hacen es el ámbito de Andalucía, pero sí que tienen, por ejemplo, a catalanes metidos porque murieron en Andalucía. Eso, posiblemente no haya ningún dato, pero por probar, ahora después te paso el contacto para que, bueno, en la página web de todos los nombres, ellos ahí lo que han hecho ha sido, a través de los archivos que han ido encontrando y de las aportaciones de familiares, es decir, pues yo sé que mi abuelo estuvo, por ejemplo, murió en la batalla del Ebro y era de Coria del Río. Pues
pues han cogido y con los datos que han ido sacando están haciendo una base de datos en las que, bueno, tienen ahora mismo, no sé si 100 y pico mil datos. Pero claro, el tema es eso, que no sean andaluces o que hayan muerto en Andalucía. O sea, no puedes encontrar a uno de Bilbao que murió en la batalla de Ebro, porque ellos no tienen recogido esos datos. Lo ideal sería conseguir hacer ese trabajo a nivel general, igual que lo del tema del mapa de fosas, pues eso, que se siguiera trabajando sobre el tema de mapa de fosas, que realmente eso que ha enseñado Julián es lo que ha dado las asociaciones, no es lo que ha hecho el Estado. Pero el trabajo es muy desestructurado, muy desfragmentado, a pequeños, incluso eso, pues yo he conocido de un pueblo de Palencia, tenía una asociación de víctimas. Eso también, que ahora salís un poco más del tema, es también lo que provocó el tema de las subvenciones. Entonces la gente pues se va agrupando, porque quiero sumar la fosa del pueblo, que está, pues eso, pues, se agrupan los familiares de ese sitio y piden la subvención para sumar esa fosa. Entonces, claro, pues vas creando varias asociaciones y con lo que nos cuesta el organizarnos al final, pues es más complicado. Pero como es al final un tema muy de víctimas, no es un tema político como se ha tomado el tema, sino que es eso, el trabajo de las víctimas, que es las que han ido impulsando que se vayan haciendo cosas, pues son asociaciones pequeñas. Raúl. Entonces yo tendría que... Ahora te da los datos, Mónica, después de con quién te pones en contacto. No, bueno, es simplemente si yo a través de este ayuntamiento, que es donde vivo... Este no está metido en la querella. Se le espera, Eso está bien. Voy a hablar un poco de una canción que no puedo... sí, dos cuestiones. La primera era lo del día 22 de noviembre, concretamente, que es un informe global de la memoria histórica, eso es primero, ¿no? O solo del año global, eso es primero. Y lo segundo sería que cuando en Guadalajara hemos estado con lo de las calles franquistas, que hemos estado mirando nombres, me da cuenta que muchos nombres que están en colegios públicos de la Comunidad de Madrid, que ahora miro allí, Entonces, yo no sé si se puede pedir un informe a la Comunidad de Madrid, porque claro, una de las cosas que en el tiempo de era no normalizar ni la corrupción ni la memoria histórica. Que no puedo llevar a mis sobrinos o a mis hijos o tal a un colegio franquista con un nombre franquista. Sobre todo pasa mucho en la zona de Chamartín, de Madrid. Hay un montón de colegios con nombres franquistas, con el cabezuelo, tal, y solo miré aquella zona y me impactó y creo que la Comunidad de Madrid se tiene que cortar eso. Ya que aprovechan para hacer la operación Chamartín, ya que cambien un poco los nombres y tal. Y solo era eso. Y lo del día 22, explícamelo. Sí. Estaban hablando en teoría. Sí, que lo había comentado muy rápidamente antes. Lo del 22 de noviembre es la votación de un informe que ha realizado la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esa Comisión de Peticiones viajó a Madrid el 22 y 23 de mayo pasado para investigar un poco a través de conversaciones con instituciones y con víctimas la situación de las víctimas por el robo de bebés en concreto. Y bueno, y también a partir de un expediente que se abrió allí en Bruselas por víctimas y asociaciones de este tema que pidieron ayuda al Parlamento Europeo. Y bueno, pues vino la comisión, hizo su recorrido institucional y de víctimas y presentaron el 17 de octubre el borrador del proyecto. Se han presentado enmiendas por parte de los propios políticos y también por parte de las víctimas y el definitivo se votará el 22 de noviembre. Y sobre lo de Madrid, sí. Sí, eso es lo que eso es lo que informe. No, pero hay una cosa que porque no se da comunicada a la gente que no ha hablado ya, en vez de que gente hable 5 veces. No,
Es una norma utilizable en los movimientos sociales. Aplica el 155. Hay una cosa, no, para ayudarle. No, simplemente, yo, si me das el teléfono, te puedo poner en contacto con una coordinadora que hay de colegios, donde desde el partido del 14 de abril están haciendo una selección ya de 12 colegios con nombre franquista donde lo quieren retirar y lo quieren presentar tanto en la interior como en la comunidad. Esta coordinadora puede ayudarte en lo que tú dices de Chamartín. Pues ya no la 14. Solo en Chamartín. Pero ya está en todo Madrid. Elena. A ver, pues mira, para empezar por ahí, la coordinadora esta en realidad es una coordinadora que ha salido de los barrios, está participando desde Podemos hasta un montón de asociaciones. Lo que pasa es que los consejos escolares de cada colegio tienen que tomar la decisión, trasladarlo a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid responde de aquella manera. Entonces, pero bueno, es un intento y es una presión y está muy bien, y ahora estamos en la fase, esto está solo en Madrid Capital ahora mismo, estamos en la fase de extenderlo tanto por los distritos de Madrid Capital como por los pueblos de la comunidad. Lo del que decía del 14 de abril, la comunidad ha llegado a decir que le pongan cualquier otro nombre, que lo cambien por cualquier otro nombre menos por 14 de abril. Para que os hagáis una idea. Pero bueno, esto es presión y es trabajo que hay que hacer, y yo te paso luego los datos también. Una reflexión muy rápida. Desde que estoy trabajando en esto, que no es mucho, pero voy aprendiendo muy rápido, toda leche, ¿no? Hay una cosa que creo que es fundamental, y es que además, y sobre todo es prioritario en los derechos de las víctimas, en los derechos humanos de las víctimas, pero además creo que tenemos que hacer una traslación a los derechos sociales de todos y de todas. Es decir, fundamental el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas, lo primero que hay que hacer, pero también tenemos que, como sociedad, extender que como sociedad tenemos que reclamar nuestro derecho a la verdad y nuestro derecho a la garantía de no repetición. Además, esto es lo que garantiza el presente y el futuro. Es fundamental. Para muestra un botón, si no tuviésemos la impunidad del franquismo, que sigue funcionando institucionalmente a día de hoy, el Partido Popular no podría haber hecho en 2 años el mayor número de vetos a las leyes en el Congreso de toda la historia de la democracia. En solo 2 años han vetado más leyes que en toda la historia de la democracia, cosa que han reclamado los propios letrados del Congreso, ¿no? O sea, de una forma completamente ilegal y antidemocrática, pero con una impunidad muy grande. Ahí está y está funcionando, y están bloqueando el poder legislativo a día de hoy. Eso no pasaría si no tuviéramos la impunidad franquista, ni pasaría una aplicación absolutamente antidemocrática e inconstitucional del 155 que plantearon ayer. No el plantear el 155 o el aplicar el 155, sino la forma de aplicarlo. Cuando se hace la Constitución se plantea esa forma, el 155 se hace mucho más amplio y se plantea esa forma de aplicarlo, pero se echan atrás, porque de hecho el diálogo en la transición era, el diálogo entre fuerzas políticas era menos duro que el que hay ahora mismo encima de la mesa. Y eso tampoco pasaría si no se hubiese tenido la impunidad franquista. O sea, es fundamental para nuestro presente, para nuestro futuro, para la calidad de nuestra democracia y como derecho social también. Y luego poner un rayo de esperanza, porque siempre me pasa en las charlas de memoria que es tan duro, que es tan dura la memoria que se hace denso y se hace duro, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que se está reactivando muchísimo la memoria. No solo por las asociaciones que están de nuevo activándose mucho, sino también porque hay un rayo en la nueva composición parlamentaria que permite el planteamiento real esta vez de la ley de amnistía. Y hay una presión tanto internacional de la ONU y del Parlamento Europeo como de los ayuntamientos y de las comunidades, desde fuera y desde dentro, para el cambio de la ley de amnistía y de la ley 52, que son fundamentales, ¿no? Y eso es viable y es posible con la composición parlamentaria a día de hoy. Entonces, bueno, también ese rayo de esperanza y ese ver que se está reactivando todo, ¿no? Que creo que también mola la parte positiva, ¿no? Que la hay, Claro.
Los jóvenes nos faltan, pero Rito. No, yo renuncio. Estamos fuera de la Es la última palabra, ¿eh? Es la última palabra, solo... es la última. a una renuncia democrática. Que queremos escuchar, Victoria. Lo decía en serio, lo de renunciar no era para provocar esto. Elena lo ha comentado, cuando hablamos de memoria hablamos del presente, si no, no tendría sentido. Hablamos porque estamos aquí, porque estamos hablando de nuestra vida en el pasado, como hablamos las personas siempre, solo hablamos del pasado. La consecuencia de este tema de la desmemoria obligada se notan todavía ahora en las instituciones. Todos, las múltiples memorias que representamos, un ejemplo con la querella argentina y lo que nos está pasando a la gente que pedimos la documentación porque estamos personados, ¿no? Hoy, estamos hablando de estos meses. Tienes que pedirla tú, la documentación, la tienes que pagar tú, tienes que hacer tú todos los trámites, que pueden tardar hasta 5 meses, y por ejemplo te encuentras que el Tribunal de Orden Público te da unos archivos relativamente completos. El Archivo Histórico Nacional tiene la instrucción desde hace unos meses de tachar los nombres de los policías. Una instrucción que dices, bueno, ¿qué sentido tiene? Además, normalmente suelen estar también los archivos del juzgado, que me ha pasado, ¿no? Y te dan el archivo. ¿Y luego qué te dan? Cuando hubo esa ley de amnistía que amnistió a los torturadores y a los torturados, una cosa de equiparación, ¿no? Nos puso al mismo nivel. Esa ley de amnistía dijo que desaparecieran las fichas. Sabemos que las fichas no desaparecieron, tuvimos incidentes. Uno muy notorio fue el de Enrique Curiel, que estando en un aeropuerto, diputado del PC, vio que el policía estaba mirando y se entretenía mucho con el pasaporte, y entonces se fue por detrás y vio en la pantalla del ordenador, ya en los años 90, vio en la pantalla del ordenador que estaban sus datos de la ficha franquista. Yo tuve un dato menor, y es que cruzando a Francia en tren, por la noche vinieron a mi departamento exclusivamente los policías secretos a pedirme la documentación. Me monté una bronca, porque me la piden a mí, año 82. ¿Por qué me la piden a mí? No, 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 esto es un crotón, lo que quiera. Qué casualidad, yo he sido preso franquista y me vienen a controlar de todo un tren que va a París, ¿vale? Vienen a mi departamento a buscar a Adolfo Rodríguez con mi pasaporte, ¿no? Ese es un tema de la realidad que estamos viviendo hoy, que nos demuestra que es una necesidad luchar por este tema, no solo por recuperar tantos dolores que ha habido, sino porque nosotros vamos a tener un presente democrático importante, ¿no? Además, en esas fichas, y es lo último, la parte más interesante de las fichas no está. Todos los partes de seguimiento, las fotografías que las vimos en la Dirección General de Seguridad, que nos enseñaban, este eres tú, eso ha desaparecido, te da solamente la ficha más burocrática. Entró, salió, bueno, como curiosidad, además con todo su lenguaje, ¿no? Y el nombre de los jueces también ha desaparecido. Sí. Por ejemplo, una huelga de hambre dice, se negó a comer por falta de apetito. Pero eso es el lenguaje franquista, eso está completamente en una de mis fichas, ¿no? Pero quiero decir que tenemos incluso sospecha que esa otra parte de las fichas sigue existiendo. La ley de amnistía dio orden que las quemara, que es también demencial. Eso en otros países se entrega a un archivo, sale del control de la policía y es entregado a una institución que goce de garantía, lo custodia, por ejemplo, durante X años, si hay que resguardar algo, y luego lo da a conocer porque son datos históricos. ¿Las habrán quemado? Nos han quemado una parte importante de la historia. ¿No las habrán quemado? Pues a lo mejor están en ese local del Escorial, que sabéis que tiene hasta un búnker antinuclear y tal, donde se supone que están concentradas todas las comunicaciones, ¿no? Sí, hablando del pasado, de todos los pasados que les he presentado, estamos hablando del presente. Muchas gracias a todos por venir. Toda la información